Okay, hello everybody. Thank you for joining and coming to your English class. It's time for begin with today's class, and at first we are going to read the versicle. Pay attention because we have for this week Matthew 5:3 is the versicle, and the value is to be poor in spirit. Matthew 5:3, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Okay. Well, maybe you remember yesterday we were talking about some translation and we explained something about Amplified Bible, what is the meaning of blessed, what is the meaning to be poor in the spirit, what is the meaning for the kingdom of heaven. Well, for today, we're going to take a look for another translation like Christian Standard is the same word, blessed are the poor in the spirit, for the kingdom of heaven is there. Holman, it has a little changing. Pay attention because it's the poor in spirit are blessed. The poor in spirit are blessed. For the kingdom of heaven is there. It's a change in the words. Okay. And American Standard is the same word. Blessed are the poor in spirit. Aramaic Bible, here we are going to find something interesting because it's blessed by the spirit, and pay attention because it's in capital letter. That means is the Holy Spirit. Is the Holy Spirit. In this case, it's not like this one. This is maybe my spirit if I am poor in spirit, my spirit, but this one, no, is part of God. Remember, it's like this one with capital letter God. God, the Son, and the Holy Spirit. Okay, here we have, blessed by the Spirit are the poor. For this translation, maybe some people can think about that Lord Jesus saying to the people, okay, the poor's about not be rich or maybe without wealth, they are going to heritage the kingdom of heaven, but it's not in that way. It's about the Holy Spirit. The Holy Spirit blesses to the poor, but it's to people that maybe trust in God. Okay, and is according to contemporary English version. God blesses. God blesses those people who depend only on him. This is contemporary English is a version that is clear. Okay, it's clear to us to say, well, what is in another version like poetry, the translator says, okay, poor in spirit, poor in spirit. But this is clear. Okay, it's not talking about poor, it's talking about people who depend only in God. That is a poor. People who depend only in God. They don't depend about the money. They don't depend about maybe somebody else. They depend only in God. They believe in God. And they belong to the kingdom of heaven. Okay, it's not for they are the kingdom. No, they belong to the people who depends only in God. Well, we have another translation. The way is the same, but in Good News Translation, we have something interesting. Happy are those who know they are spiritually poor. Okay, it's clear. Jesus doesn't talk about to be poor about the material things. No, it's about to be poor spiritually, and that means that we are humble. We can recognize that we need from God in our life. Well, that's gonna be all about this. We are going to leave it over here. And now I'm going to, well, for today, I'm going to explain some things to for your activities, learning activities. Estamos entonces en este documento, ¿verdad? De lo que vendría siendo la especialización en call center.
Les decía ayer que les iba a dejar una tarea, ¿verdad? Y voy a mostrarles un documento para que tengan más claro cómo la van a realizar. Realmente van a ser dos actividades, ¿verdad? En este material voy a necesitar que ustedes realicen estas actividades que voy a ir dejando con el propósito de que ustedes se aprendan, en primer lugar, el vocabulario. Y la segunda actividad, como lo comenzamos a hablar el día de ayer, va a tener tiene que ver con el aprendizaje de los states, de los estados que componen los United States of America. Entonces ya comenzamos a ver, a revisar algunos de ellos, ¿verdad? Veíamos los nombres y lo que vamos a tratar de ponerle como más atención es aprendernos los names de los states y las abbreviations. Normalmente esta abreviatura que está acá se conoce como el code postal o el postal code, el código postal se le suele llamar a esto, ¿verdad? Y para eso se utilizan, ¿verdad? Sobre todo para correspondencia. Ahora, así como están aquí en el material, aparecen de manera alfabética, en el orden del alfabeto. Aprenderse estos lugares, ¿verdad? Para algunos call centers se vuelve vital, ya que funcionan, digamos, a través de comunicaciones y con solo saber algunos area codes, como los que aparecen acá, ya podemos tener una idea de dónde me están llamando o dónde está la persona a la que estoy atendiendo. Por otro lado, es conveniente saber también, ¿verdad?, de qué zona me están llamando. Si la persona se identifica que está en cierto lugar de los United States, esa es una información que podría resultar útil no solo para mi bitácora como call center agent, sino también como para poder trabajar posiblemente en la parte de Big Data o de datos estadísticos. Bien, a esto agréguenle, ¿verdad? I don't know if you know this. No sé si saben esto, pero por ejemplo, para aplicar a la ciudadanía, ¿verdad? Alguien quiere hacerse ciudadano norteamericano, una de las cosas que debe de mostrar es aprenderse los estados que lo componen, aparte de todos los nombres de los presidentes, ¿verdad? Son, digamos, de las cosas que piden como requisito, ¿verdad? Entre otras cosas más que la persona conozca y sepa. Entonces aquí vamos a cubrir, digamos, varios aspectos de una sola vez. Ahora, les voy a compartir unos links para que ustedes comiencen like a game. Eso es like a game, es como play it. Ustedes comiencen a revisar estos links que les voy a mostrar a continuación y traten de ir haciendo estos ejercicios. Los vamos a hacer en un momento en la clase, ¿verdad? Pero yo quiero que usted adelante en casa y trabaje con estas web page. En esa, por ejemplo, van a encontrar acá y pueden ir clicando sobre cada uno de los estados. Se van marcando de colors y al clicar va a... Washington. Bueno, aquí no activé, pero creo que no tengo activo. Ahora sí. Vale. Entonces, al clicar, Washington, se va a escuchar la pronunciation. Y puede ir viendo Montana, dónde está. Oregon. Bien, entonces, eso es como interactivo, ¿verdad? Para practicar en dónde están ubicados y la pronunciation. Se los voy a compartir para que ustedes comiencen a jugar con eso. Veanlo así como un juego, ir viendo dónde están cada uno de ellos. Recuerden que esta es la división política. Así como salvadoreños que deberíamos conocer nuestros 14 departments, pues si estamos apuntando a tener relaciones con los United States, deberíamos de conocer todos sus estados. Ahora, este es uno, ¿verdad? Este solo permite eso, solo Idaho, un clic Wyoming, and the name. California, Nevada. Click on the name. Well, incluyendo estos, ¿verdad? Porque estos son los que están separados, ¿verdad? Alaska, Hawaii. Los dos son los que están afuera, digamos, de todo el mapa. Ahora, el otro que quiero que practiquen es con este. Connecticut, Ok, en este otro está una división o una clasificación. Entonces, eso ya lo vamos a hablar y de hecho la homework que les voy a dejar el día de ahora tiene que ver con esta clasificación. Una de las formas de aprendernos
digamos, estos nombres de estos estados, podría ser agarrar el listado e ir alfabéticamente, ¿verdad? Y aprenderse alfabéticamente a través de un recurso mnemotécnico, ¿ve? Que sería como, por ejemplo, decirles yo, vaya, entonces vamos a aprendernos y vamos a recordar que los primeros cuatro, todos comienzan con A. ¿Ve? Entonces hay cuatro que son con A. Esa sería una forma, digamos, de aprenderlo. Y luego uno dice, bueno, de los siguientes, el 5, el 6, el 7, el 8, el 5, 6 and 7 son los que llevan la letra C. Dejemos este Washington DC por aparte, ¿verdad? Porque lo consideraríamos como el que está más abajo. Entonces, después va el de la letra D, solo hay uno con letra D. Con letra F hay uno con letra F. Con letra G hay uno con letra E, G. Con letra H, just one, Hawaii. Con letra I, con la I tenemos varios. Ahí tenemos Idaho, Illinois, Indiana, Iowa. Con letra K, Kansas, Kentucky. Letra L, Louisiana. Letra M, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana. De este tiene varios. Entonces, uno puede ir aprendiéndoselos alfabéticamente, ¿verdad? Recordando o asociando las letras, ¿verdad? Ir tratando de recordar que algunos estados, pues, solo ellos comienzan con una inicial del alfabeto. Hay otros que hay un bloque como estos de la M, que hay varios. En la N también hay otro bloque que hay varios que se repiten, varios que comienzan con N, varios que comienzan con O. Esa es una forma, digamos, de recurrir a aprendérselo. Pero otra manera es trabajando con la clasificación. Por ejemplo, en este van a encontrar que primero les pide que vayan escogiendo cuáles son los que pertenecen a un bloque, a una división que se le conoce como New England States. Entonces acá usted, ¿verdad? Oops. Va a ir Oops. clicando y le pregunta que cuál es. Entonces cuando usted da, New Hampshire, lo marca. Ahí se escucha, ¿verdad? Y le preguntan que cuál era el siguiente y usted lo marca. Massachusetts, Bien. Vamos con el siguiente, ¿verdad? Oops. Nos dicen correct y lo marca, ¿verdad? Usted va a ir Maine, escuchando el nombre y tiene que irlo ubicando. Cuando termina con ese bloque, bien, Oops. cuando termina con este bloque, Rhode Oops. Island, este creo que es acá y este Vermont, sería el último. Al terminar con el Virginia, bloque pasa al siguiente, que son los Mid-Atlantic States. Y ahí va a ir escuchando, escucha y usted va escogiendo cuál es cuál. Esa es otra manera de aprendérselos por sectores. Es como cuando pensamos aquí en El Salvador, que está lo que sería la zona oriental, la zona central y la zona occidental, ¿verdad? Que tenemos esas tres divisiones. Algo parecido se da en los United States. Y el tercer ejercicio interactivo que quiero que trabajen ustedes en casa, ¿verdad? Traten de hacer esto durante el fin de semana, de ser posible, es este de acá, en donde aquí aparecen las abreviaturas. ¿Ve? Entonces acá les va dando las abreviaturas y usted tiene que ir buscando, ¿verdad? La que corresponda. Usted aquí le pide que haga clic en LA, ¿verdad? Usted lo busca y si lo encuentra, le va a dar que está bien. Si no, va a seguirlo intentando. Estos tienen incluso un average, ¿verdad? De puntaje, un percentage y el time que usted se está, digamos, en hacer cada ejercicio. Yo les recomiendo estos tres. Tienen más, ¿verdad? Estas páginas tienen más ejercicios relacionados a esto, pero yo voy a compartirles estos tres enlaces para que ustedes comiencen a trabajar, ¿verdad? De esta manera. Ahora, voy a explicar la otra actividad, ¿verdad? Que vamos a dejar y les voy a compartir este documento. Primero a lo que habíamos dejado ayer. Vaya, el día de ayer les decía que necesito que hagamos este vocabulario, pero que le agreguen una columna más. Entonces, usted va a ir, ¿verdad? A buscar qué significa customer. Y entonces aquí va a poner qué significa en español. Y luego se va a ir a buscar una imagen. Va a ir a buscar una imagen en internet que represente a un customer. Bien. Entonces podríamos poner acá, por ejemplo, un consumidor. Un consumidor. Y entonces si vamos al internet, ¿verdad? Y aquí yo pongo, pero me voy a ver si consigo uno. Traten de conseguir
preferiblemente imágenes que sean, que no sean photos, que sean como picards, ¿verdad? O como clip arts, que nos den una idea, ¿verdad? Más gráfica del mismo, ¿verdad? Vamos a buscar acá. Incluso pueden buscar otro, porque customer también lo podemos traducir como un cliente, podría ser otra traducción. De ahí ya depende de las palabras que les vayan saliendo. Pero la intención, ¿verdad? Es ilustrarlo. O sea, ya averigüé qué significaba y ahora voy a pegar una imagen. De eso lo irían haciendo. Si lo hacen en la computer, se les va a hacer mucho más fácil. Si lo hacen en un mobile device, también, ¿verdad? Editando así una table, ¿verdad? Con lo que serían estas tres, con las tres rows y con las correspondientes filas. Eh, Luego la siguiente, ¿verdad? ¿Qué es esto? La traducción en español y la imagen. Esa sería la homework number one. Esa sería la primera actividad que necesito que ustedes desarrollen con todo el listado de palabras. Si no lo puede hacer en computer, hágalo en un cuaderno, en un notebook. Si lo quieren ordenar de otra manera, no necesariamente tiene que ser una tabla, ¿verdad? Si no lo quieren hacer como tabla, pueden hacerlo así, ¿verdad? Pueden poner nada más acá la palabra, ¿verdad? Pueden poner acá el significado, ¿verdad? Aquí a un lado, lo que significa, y pueden poner la imagen aquí a un ladito, ¿verdad? O sea, no es necesario que sea una tabla, puede ser así. De ahí luego acá irían con la siguiente, ¿verdad? El number two. Aquí ponen number two, ponen la palabra, luego pondrían la traducción y después una imagen. Lo que quiero con este ejercicio es que se aprendan este vocabulario y que a la vez trabajen su photographic memory, su memoria fotográfica. Va a ser mucho más fácil una vez ustedes hayan buscado las imágenes, recordar qué significa cada cosa porque va a haber un estímulo visual. Entonces, y eso es lo interesante de que hagan este ejercicio, algunas les van a dar quizás un poquito de complicación para hallar una imagen que ilustre algunos de estos vocabularios. No les diré cuáles, pero porque la intención es que ustedes se motiven a hacer los ejercicios para que aprendan. Recordemos que estamos aplicando en este sentido aquello de aprender haciendo. Learning doing. You have to learning doing the things. Bien, esa sería ya la primera actividad. Ahora vamos a ir a la segunda. La segunda actividad es de lo que acabamos de estar hablando de los United States, ¿verdad? De los diferentes states que componen United States of America. Bueno, les voy a compartir este mapa, ¿verdad? Aquí va a ir en el documento en donde están las regions y las divisions. Hay dos cosas, regiones y divisiones. Entonces, yo lo que voy a pedirles acá es que clasifiquemos esto. Pero háganlo ustedes. Si alguien se pone las vivas y dice, bueno, lo voy a buscar en internet, posiblemente haya ya la clasificación. Pero el detalle es que usted si haya ya la clasificación, si algo ya está hecho, no se le va a quedar. En cambio, si usted pone de su parte a hacer el ejercicio, es más fácil que se los memorice. Porque recuerden que detrás de lo que vamos con esto es aprendernos los nombres de todos los estados y sus abreviaturas. Ese es el propósito de este ejercicio. Entonces, acá podríamos comenzar con lo que vendría siendo primero la región. La región que vamos a poner como primera es todo esto que se le considera la región West. Todo eso. Bien, entonces vamos a ponerle acá West. Ahora, el West está compuesto de two divisions. La primera es el Pacific y la segunda es la Mountain. Ok, esas son las dos divisiones. Y entonces acá, ya dependiendo de lo que ustedes utilicen, pueden hacer una combination, ¿verdad? Pueden marcar estas de acá, hacerlas combinadas, ¿verdad? Para marcar que es en la región. Si usted quiere, puede usar el mismo patrón de colores que está acá, ¿verdad? Puede darle color
Ya la presentación depende de cada quien, de la creatividad de cada uno. Ahora, una vez está hecho esto, el siguiente paso es comenzar a tomar los nombres de los estados. Entonces, para mí es más fácil guiarme por las abreviaturas y recordar el nombre completo. Para algo otro será más fácil quizás tomar el nombre completo y las abreviaturas. Pero recordemos que estas abreviaturas tienen algún elemento que nos permite asociar. Entonces, por ejemplo, les preguntaré, si comenzamos con este de acá en la Pacific, WA. ¿A qué nos hace referencia WA? Ujú. Ok, ¿cuál será al que le pertenece la abreviatura WA? Washington. Ok, it's clear. Entonces aquí pondríamos Washington. Después está la OR. Bien. Ahí, ¿cuál creen que iría? ¿Cuál le suena a OR? ¿Podría ser Orlando? No. Oregon. Por ahí quizás, por Oregon, más o menos. Ok. La CA, la siguiente. La CA, ¿cuál creen que es? California. Ok, California. Ese es de los, creo que ese es de los, hay algunos estados que son más fáciles de recordar que otros, ¿verdad? Porque son como más emblemáticos. Bien, si seguimos por el lado del Pacific, la HI, ¿cuál será este? Hawaii. Hawaii, ok, es Hawaii. Y la última es AK, es este que está acá. Alaska, that's correct, Alaska. Bueno, entonces vienen. Así fácilmente con solo ver las abreviaturas más o menos podemos recordar algunos y asociar algunos nombres. Bien. Entonces, esta sería como la segunda parte de la tarea. Que usted trabaje a ese bloque así y para hacerlo, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Bueno, primero la region, la región, que son estas que están acá en color black. West, Midwest, South, and Northeast. Esas serían las regiones, ¿verdad? Tenemos en total 1, 2, 3, and 5. Dentro de esas hay divisiones. Ya explicamos que la West, por ejemplo, se divide en Pacific, en los estados que componen la zona Pacific, que son todo este bloque, ¿verdad? Que se ve como un yellow un poquito más light. Y este dark yellow, que son las montañas. Recuerden que estos se llaman Pacific porque están en la zona del mar Pacífico. De ahí todo esto, toda esta zona es región pues costera. Bien. Luego estos ya es más en la planicie y por eso se conoce como la región de Montaigne. Y aquí encontramos pues algunos estados también emblemáticos, ¿verdad? De los United States. Quizás lo que más cuesten es esta zona de acá, de las que se clasifican como New England, porque son los más pequeñitos, pero igual los vamos a lograr identificar. Luego el Midwest se divide en dos bloques, en el West North Central y en East North Central. Igual, el South vemos que está en tres. Este se divide en West South Central, East South Central y South Atlantic. Que este bloque de acá, ¿verdad? Son los costeros también, ¿verdad? Es el otro lado de la costa y donde pega con lo que vendría siendo el mar Atlántico. Y luego el Northeast, aquí tenemos este bloque que se divide en dos. Los estados que se les denominan de New England y los de Mid-Atlantic. Es interesante, no quizás es el tema de ahorita, pero es interesante saber por qué estos se consideran como New England. ¿Verdad? Hay una historia detrás de todos estos, ¿verdad?
¿Por qué se les denominó o se les clasificó como New England? Pero bien, el punto acá sería que usted pueda construir esta tabla. Con que usted le dedique un tiempo a hacer esta tabla, créame que se le va a hacer mucho más fácil recordar los nombres de los estados y las abreviaciones. Tiene los dos métodos, ¿verdad? Uno sería aprendérmelos alfabéticamente y otro es aprendérmelos por división política y división de regiones. A diferencia de nosotros, debemos tomar en cuenta que aquí hay dos clasificaciones, ¿verdad? Nosotros pues solo tenemos una que nos divide en tres partes a El Salvador, pero allá no, ¿verdad? Ya pueden ver que primero va un grupo donde hay five region, y luego van las division, que pues se hacen muchas más. Con dividir los estados de esa manera es más fácil recordar también en dónde están, en dónde se encuentran, ¿verdad? Si, por ejemplo, estoy hablando con alguien que sea de la zona del Pacific, estoy hablando con alguien que sea de la zona del Atlantic. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Bueno, ahí vamos con las usos horarios después, ¿verdad? Al ya saber en qué bloque estamos y está referenciados al Salvador, ya podemos tener más o menos una idea, ¿verdad? De dónde están estas personas y qué hora es allá y atenderles de acuerdo a el horario que ellos tienen. Recordemos que quienes están de este lado, ¿verdad? Quienes están más de este lado, pues están un poco atrás en nuestra hora, mientras quienes están más a este lado están adelantados a nuestra hora. Entonces, en un call center, esos datos se vuelven a veces relevantes, por ejemplo, para evitar saludar a las personas con un saludo como good morning, good afternoon, good evening, porque no sabemos realmente si están en esa hora. Bien, entonces, esta situación de conocer la geography o la geografía de los United States va un poco más allá de solo el hecho de saber los nombres por saberlo, sino que nos permite comprender mejor cómo es la parte del estilo de vida de los norteamericanos. Y también saber, por ejemplo, ahorita no lo hemos tocado, pero en estos states hay algunos en los cuales vamos a encontrar predominancia, por ejemplo, de Latin people. En otros vamos a encontrar predominancia de afroamericanos. Y en otros estados de los que estamos viendo acá, pues son muy, digamos, muy con tendencia a ser muy nacionalistas, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos los gringos puros. Bien, entonces es de tomar en cuenta esa situación, ya que al conocer mejor el país con el cual nos vamos a involucrar, digamos, en tratos de business o de negocios, o que yo voy a estar working for these big companies, bueno, ya tengo un mejor panorama. Bien, entonces ya les dejaré estas dos tareas a partir de esta semana. ¿Para cuándo? Posiblemente estén preguntando, bueno, ¿y para cuándo, teacher? Bueno, pongámosle que la van a entregar, me las pueden enviar el siguiente martes, ¿verdad? Estamos hablando del martes 15, ¿verdad? Yo estaría recibiendo entonces dos documentos, o si usted quiere hacer uno solo, puede ser uno solo, uno que tenga su glosario de términos de call center con su traducción y sus imágenes, ¿verdad? Ese va a ser como un Pictionary, le podemos llamar a este, sería como un glosario con imágenes. Y en segundo lugar, la clasificación que usted va a realizar de los estados que componen los United States. Repito, para mí es más fácil ir de las abreviaturas a recordar los nombres de los estados. Otros prefieren hacerlo al revés, otros prefieren aprenderse los estados y después las abreviaturas. El punto, digamos, acá clave es que usted pueda recordar los nombres de cada uno de los estados junto con sus abreviaturas.
Si utiliza este método de clasificarlos por regiones y tenerlos así, ¿verdad? Para recordar cuáles están de este lado, cuáles están en el centro, cuáles están más al lado, digamos, del Atlántico, cuáles están al lado del Pacífico, pues ya eso es un punto extra aparte. Si quiero aprenderme el listón, ¿verdad? Uno por otro y recurrir a la mnemotecnia de decir, bueno, tantos estados comienzan con A, hay tantos con C, hay tantos con N, hay tantos con M. Es otra forma de memorizarlos. Y repito, ¿verdad? Les compartiré unos links, ¿verdad? Los voy a volver a mostrar acá. De estos, like playing games, ¿verdad? Como para jugar un ratito, ¿verdad? A ir viendo en dónde se encuentran cada uno de los estados que lo componen. Si hacen el ejercicio de revisar en dónde están y después se van a hacer esas games de estas páginas, se les va a hacer mucho más sencillo identificarlos, ¿verdad? Pero de nada me sirve a mí, miren, vamos a repasar Alabama, Alaska, Arizona, Kansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, una y otra vez si usted no se pone a hacer un ejercicio donde estudie esto, ¿verdad? Así que necesito que para esta semana nos mentalicemos desde ya en las dos tareas. La primera del glosario y la segunda con la clasificación de acuerdo a lo que vendrían siendo las regions y lo que vendría siendo las divisions de los United States. Ok, well, bueno, no sé si hay alguna cuestión o algo que no quede claro. Yo tengo una pregunta. Yes, tell me. The code you say is the zip code or the area code for each for each state? Ok, aquí tenemos, tenemos creo que están los códigos, esos tendrían que ser los códigos de área, los que están acá abajo, los nombres. So you're talking about the phone calls, right? Yes. Esos, Okay, that's what I want to be clear. sí, todos a esto les decía ayer que no nos vamos a aprender todos estos códigos de área, ¿verdad? No sería, digamos, la intención conocer todos esos números, solo les van a quedar en el material como una referencia, porque en algunos call centers ocurre que se hace necesario saber de dónde nos llaman. Entonces, cuando en nuestro teléfono queda el registro, ¿verdad? del número que me están llamando, puedo saber inmediatamente con lo primero que aparece el código de área. Pero conste, estos códigos de área que estamos viendo acá son para los United States, ¿verdad? Porque recordemos que hay códigos de área también a nivel internacional, pero estos son exclusivos de los estados. Y en algunos, les decía que dependiendo del tamaño del estado, la población que vive ahí, los números de teléfono asignados, así vamos a ver que hay más códigos de área en algunos estados que en otros. Ok, well. Bueno, con eso vamos a finalizar el día de ahora. Thank you for coming, everybody. We are going to say goodbye, but remember, tomorrow we have another class. Please take care and God bless you. Bye-bye. Goodbye, teacher. Goodbye. Thank you.